Y en medio del carnaval, recuerden algo muy importante, en donde se haga carnaval, porque estas fechas de carnaval no solamente son en la ciudad de Barranquilla, por ejemplo, Alemania tiene sus carnavales, que se celebra precisamente en estas fechas. Es decir, las fechas de carnaval en el mundo son las mismas. Diferentes son fiestas que, por ejemplo, como la Feria de Cali, que se hace a finales de año, pero cuando se habla de carnavales, en el mundo se hacen precisamente en la misma fecha y en los mismos días. ¿Y cómo así? Coincide con hoy, que es miércoles de ceniza, la tradición católica. Es decir, los carnavales siempre están o siempre terminan cuando empieza la cuaresma. Recuerden que con el miércoles de ceniza empieza la cuaresma, que termina o finaliza con el domingo de resurrección en Semana Santa. Lo curioso de todo esto es que allí hay como una especie de tradición que justamente establece la religión católica. Los carnavales representan, digamos, el disfrute y el desenfrene del cuerpo, de la carne, para luego, en el miércoles de ceniza, o sea, hoy, tener digamos, una actitud de arrepentimiento al pecado. Pecado que es representado o se representa en lo que sucede en el carnaval. Luego de ese arrepentimiento que empieza hoy, la gente tradicionalmente, o algunas personas, creo que la tradición, cada vez esas tradiciones van disminuyendo, incluso las del propio carnaval. ¿Sí? Lo que me refiero es que hay tradiciones religiosas, carnestoléndicas, como se dice, que van bajando de intensidad para algunos, para otros no. Entonces viene el arrepentimiento, la gente hoy va a misa, y se coloca la cruz de cenizas en la frente para hacer una recordación. La recordación es que del polvo venimos y al polvo volveremos, de la tierra, del barro. Una codificación bastante distinta a lo que en origen y esencia somos. Es decir, nosotros, nuestro origen no es el barro, pero nos quieren hacer recordar que de ahí salimos, porque recuerden que en el Génesis dice que Dios tomó del barro, hizo al hombre, ese no es Dios, eso fue la manipulación eh, que se hizo de esta humanidad. Y recordarnos que a ese polvo o barro retornaremos. Es decir, que nuestra condición y origen es esa, pecadores para morir pecadores. Pero para eso hay un intermediario. Y se utiliza el mensaje de Jesús, que incluso es hasta, digamos, si lo entendemos bien, nos liberaría de tanto ritual. Pero se utiliza el mensaje de Jesús dentro de la Iglesia Católica para hablar del arrepentimiento y el proceso de resurrección que finalizaría el domingo de resurrección, en fin, el fin de la Semana Santa. Entonces, es como un pecamos, después nos arrepentimos, rezamos y empatamos. Y el ciclo vuelve y se repite, ¿verdad? Porque se acaba la Semana Santa y volvemos al pecado, y luego viene la Semana Santa y nos arrepentimos, hacemos, que incluso hay en diferentes, digamos, diferentes tradiciones, algunas, algunas actividades de arrepentimiento, como las personas que, los flagelantes, la gente que sube a ciertos cerros donde hay un monumento religioso en rodillas, es decir, unos actos de arrepentimiento que realmente de fondo no sirven para nada, pero hace parte de una tradición que incluso tiene sus orígenes más allá del catolicismo, por ejemplo, en el judaísmo, donde Jehová Dios, el falso Dios, exigía digamos, ofrendas y sacrificios para expiación de pecados, perdonar pecados. Y había uno que se hacía anualmente por la expiación general del pueblo sobre el pecado. Igualmente esas tradiciones de que hay un Dios que te exige o que te llama, que te arrepientas para que luego entregues tu ofrenda y tu cuestión para que Él alivie o perdone tu pecado y para que luego el ciclo nuevamente arranque. Es decir, siempre serás el mismo pecador, el mismo arrepentido y el mismo pecador. Y así, esa es la tradición. Entonces, a partir de hoy, miércoles de ceniza, se acaba lo que significa un año de pecado. Todo lo que hicimos, nos arrepentimos. En algunos lugares, no en todos los lugares, se celebra el carnaval, que vendría siendo como ese símbolo de desenfrene total, en el que te arrepientes el miércoles de ceniza para que aparezca la cuaresma. Entonces, en la cuaresma
suceden varias cosas llamativas, ¿no? En algunos casos ya también esa tradición se está perdiendo, pues no se puede comer carne, hay que comer otras cosas menos carne, y en fin, toda una serie de ritos que la gente asume que cumpliéndolos está cumpliendo con la palabra del Señor. Entonces hay muchos que ponen cara de arrepentimiento, que es muy fácil poner la cara de arrepentimiento, pero por dentro no ha sucedido así. Juan decía en el desierto que lo más importante es un corazón arrepentido, y ese es el primer paso para la transformación. De corazón estar arrepentido con algo que hayamos realizado de una manera equivocada, sin sentirnos culpables y pecadores por eso, pero sí reflexionando sobre lo que significa el error. Un acto de humildad es reconocer el error para luego rectificarlo, porque no vale, no tiene ningún sentido que nosotros sintamos el arrepentimiento, pero no hagamos transformación luego de sentir que hemos cometido un error. Más valioso, luego del arrepentimiento, es tomar una actitud de cambio constante y permanente que no me coloque en una situación igual a la de antes, a la del antes del arrepentimiento. Porque entonces sería un ciclo, como lo expliqué, ¿no? Peco, me arrepiento y vuelvo. Bueno, ¿cómo es? Peco, me arrepiento, rezo, empato y vuelvo. Peco, me arrepiento, rezo, empato y vuelvo. Un ciclo, no salimos de ahí. Entonces, lo justo sería, pues reconozco el error, que hay un acto de humildad, si lo hago de verdad, analizar, ver, visualizar, comprender el error. Luego de comprenderlo, ya ese acto es de arrepentimiento, ese es el verdadero arrepentimiento. Luego, un plan para resarcir el error. Resarcir el error es más importante, que no queriendo decir con esto que el arrepentimiento no lo sea. El arrepentimiento es el primer paso porque es el que te lo hace ver. Entonces ya el plan, un plan, mire cómo estoy diciendo, un plan para corregirlo. O sea, no lo vas a corregir de aquí para mañana, pero si haces un plan, voy a hacer esto para no volver a cometer el mismo error. Y avanzo. Entonces dejo atrás los errores del pasado. No vuelvo a cometer el mismo error. Entonces, ya cuando eso sucede, cuando yo dejo atrás el error por el proceso de arrepentimiento y el plan para rectificación, yo aprendí del error. O sea, crecí. No soy el mismo de antes porque crecí. Y esa es la función del hombre terrestre, aprender, crecer, ascender y evolucionar. No en el mismo cuento de siempre. Entonces, ¿qué pasa? Vienen estas fechas, todo el mundo pone cara de santo, todo el mundo pone cara de arrepentido, de que ahora sí, y tal, y voy a las fiestas de las misas y todo ese cuento. Llega la Semana Santa y todo el mundo con la aparente transformación, pero no. El próximo se acaba la Semana Santa y sigue el mismo desorden interno, emocional, todo ese cuento. No hacemos nada. Entonces las tradiciones, ojalá quienes crean en ella, la utilicen para un proceso de real transformación. ¿Y cuál es la real transformación? Es sencillo, no cometer los mismos errores del pasado. Si usted esa máxima la cumple, usted tuvo un error, no se dé palo, no se castigue, no se dé látigo por el error. Entiéndalo, reconózcalo, visualízalo, entiéndalo y viene el plan de transformación. Entonces voy a hacer esto. Ya me di cuenta que hice esto por tal situación. Yo voy a cambiar esa situación. De pronto ese cambio me exige, dependiendo a mi forma de ser, a mis talentos espirituales, un corto tiempo. De pronto me lleve un tiempo más largo. Eso no lo determina a nadie, eso lo determina mi ser. Entonces, pero que sea consistente, ¿no? Entonces, hago la transformación y cuando ya yo siento haber superado el error, porque lo voy a sentir, lo superé, es decir, que se me presentan las mismas situaciones que me llevaban al error y se me vuelven a presentar y no caigo en el error. Ah, bueno, aprendí. Ya no soy el mismo ser humano que existía o que había o que era antes del error. Aprendí, ascendí. Que tengo otros errores, claro, porque entonces creo que como ya corregí ese error, entonces soy perfecto, me creo perfecto. No, quedan otros por corregir. Y entonces es un constante
y permanente trabajo interior. Y esto es muy importante decirlo y aclararlo porque a veces creemos que vamos a ser perfectos por corregir una sola cosa. No, y entonces a veces uno se decepciona, ay, pero esto sí es largo. Digamos, esa es como la dinámica del vivir, eso es como le digo, una palabra que me lo defina bien. Esa es como la alegría de definir, eso es como la alegría porque tienes algo siempre que hacer. Usted sabe lo aburrido que es levantarse y no tener nada que hacer. Entonces usted se levanta y usted siempre tiene algo que hacer en su interno. Eso le da vida a la vida. Eso le da entusiasmo a la vida. Eso le da acción a la vida. No se vuelve aburrida. Ay, pero ¿cómo así? Claro, porque es que usted siempre va a estar en función del aprendizaje. Se vuelve aburrida cuando está en el mismo ciclo. Lo mismo de siempre. Lo mismo, digamos, remachacando sus errores siempre. Y de ahí no sale. Y llorando de sus propios errores. Y de ahí no sale. Y haciéndose culpable de sus errores. Y ahí no sale. Eso no sirve absolutamente para nada. Vamos para adelante. Sin querer decir que echar para adelante no es darse cuenta de lo que hicimos. Ese es el trabajo de transformación. Eso fue lo que quiso enseñar el Cristo, para que el símbolo de la resurrección, que se da al fin de la Semana Santa, sea realmente, quitándole toda la fiesta que la Iglesia Católica le montó a eso, digamos, el triunfo sobre el error, el triunfo sobre el pecado, como le decía Pablo de Tarso. El triunfo sobre el error es la resurrección. Pero no la resurrección contemplada como aquella situación en la que estoy tirado en un ataúd y me levanto caminando como si fuese un zombie. No, eso es otra cosa. Me refiero el triunfo de la resurrección sobre perdón, la resurrección es el triunfo sobre el error. Entonces, ¿cuándo se aplica el proceso de resurrección? Cuando yo corregí el error. Ahí se cumple la resurrección. Porque naciste de nuevo, porque eres otra persona, porque eres otro ser, porque aprendiste más, porque ahora tienes otra consistencia, otra mente, otra actitud. Naciste, resucitaste y le quitas el misterio de la resurrección, que es uno de los no sé cuántos misterios dolosos, no sé qué, de la Iglesia Católica. No, no es ningún misterio. No es ningún misterio. El triunfo, o mejor, la resurrección es el triunfo sobre nuestro propio error. ¿Y cómo se logra? Muriendo al error, como Jesús murió en la cruz por los errores de los hombres. Entonces, si usted muere al error, o sea, usted lo mata, lo aniquila, lo acaba, lo comprende, lo transforma, el estado que sigue es la resurrección. Usted se hace nuevo. Y eso es una dinámica constante y permanente. En uno, después en el otro error, después en el otro, después en el otro, y ahí vamos puliendo, 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 puliendo. Entonces aquellos que le dicen, es que si tú no cambias ahora, vas para el Sheol y te va a llevar el diablo y no vas a pasar a un día de resurrección, todo eso es manipulación. Todo eso es miedo para que usted haga parte de sus organizaciones, porque si no estás en ella te mueres y viene el otro por ti y te lleva al demonio y te cae la justicia de no sé cuántos encima. No, eso no está escrito y no está explicado de esa manera o interpretado de esa manera. Usted simplemente siempre tiene que tener el deseo de cambiar, de transformarse y hacerlo siempre. A eso vino aquí. No, que le dieron un tiempo y si no le cortan la cabeza. ¿Quién dijo eso? Si usted le quedan aquí 7 días de creación, 5 pues, ya han pasado 2, le faltan 5 y son millones de años. Así que fresco, pa'lante, sin temor a que le van a cortar la cabeza a la justicia. Eso sí, que eso no sea la excusa para seguir ahí dando vuelta en el error. Que tenga la actitud de cambio permanente, de mejoramiento, de estar mejor, de echar pa'lante, de ser un mejor ser humano. Y ahí vamos, y ahí vamos. Bien, esa reflexión quería hacerla hoy, miércoles de ceniza, que muchas señoras, sobre todo ya ahora hay otra cosa y es que son más las señoras las de edad, las que se dedican a no fallar la misa que las nuevas generaciones, aunque hay muchachos que también lo hacen. Como les decía, hay muchas tradiciones que incluso de la misma religión católica se vienen muriendo. Sí, eso es así. Pero es ese cambio de la humanidad, el cambio que va teniendo la humanidad. Pero hoy tengo que decirles que más que reforzar
ese verso que dice que del polvo eres o del polvo vienes y a él volverás. Y te lo recuerdan colocándote una cruz de cenizas, que yo no sé ni dónde sacan eso, creo que, no sé, dónde sacan, qué es lo que queman, creo que unos olivos, no sé qué es lo que queman. No puedo decirlo, no sé bien. Pero, más que eso, recordarles una frase hermosa que le mencionaron a Enrique Castillo, a mí me parece excepcional, cuando le dijeron los de arriba: vosotros estáis hechos con partes del infinito y de las estrellas, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. Esa frase es contundente y poderosa, que nos coloca frente a reflexionar sobre aquella que les acabo de mencionar, que de polvo era y polvo... No, dice, estás hecho de partes de las estrellas y del infinito. Imagínese su origen, pero no lo sabéis porque estáis dormidos. ¿Y qué nos duerme? Esa frase, de que el polvo viene, si el polvo te vas. Ese origen simplemente terrestre, pecador, eso no somos nosotros. Nosotros estamos hechos con partes del infinito y de las estrellas. Sepámoslo, porque cuando uno se reconoce en una identidad diferente, seguramente actuará diferente. Si te sientes inferior, si te sientes pecador, creerás que es tu esencia y de ahí no saldrás, porque justificas que esa es tu esencia, pecadora. Pero si comenzamos a reconocer que nuestra esencia es otra, por ejemplo, la del aprender y ascender, de no quedarnos ahí dando vuelta como unos locos, dando vuelta y alimentando lo mismo de lo mismo, entonces veremos que somos seres espirituales de avance, de ascenso, de crecimiento, de aprendizaje. Hombre, qué bonito y qué sabroso es aprender cada día. ¿Usted no ha pensado eso? Que usted al finalizar el día, en la noche, cuando ya esté en la cama para acostarse, con la almohada y con la cabeza en la almohada, usted diga, bueno, ¿qué aprendí hoy? Oh, aprendí tal cosa. Oiga, qué chévere, aprendí eso, no lo sabía. Qué bueno. No solamente datos, ¿no? Es importante aprender cosas, datos, actividades. Mira, aprendí a hacer esto hoy, aprendí a hacer esto. Es bueno. Aprendí a hacer esto hoy y tal. Pero aprendí de que no debo hacer tal cosa para que me surta la rabia. Oh, qué bueno, aprendí eso. ¿Qué aprendí diario? Sería muy triste que usted, recostando la cabeza a la almohada, se dé cuenta que no aprendió nada. Eso sí sería... O sea, no se dé ese lujo. No se dé ese lujo. Que algo haya aprendido. Pero el ejercicio también es muy bueno porque lo pone a uno a valorar lo que aprendió. Porque puede suceder que uno aprende cosas, pero no valora o no es consciente que las aprendió. Pero si uno asienta el recuerdo, si uno asienta la experiencia, si uno asienta el avance diciendo, mira, aprendí tal cosa hoy, a mí me lo digo, entonces valoras lo aprendido y sientes el avance. Bueno, esa ha sido una reflexión para hoy en medio de las noticias. Como siempre, pues utilizamos el marco de noticias y de lo que está sucediendo para aprender un poquito más de todos nosotros.